Diga usted, nada me faltará. Alabado sea el Señor, porque ese es el título del mensaje en esta mañana. Antes que tomen sus lugares, antes de que leamos el texto bíblico, me sorprendió cuando preparaba este mensaje que en el año 2017, en Turquía, en una pequeña aldea, se juntaron los pastores con alrededor de 1.500 ovejas. Y se juntan para brevar en las aguas o se juntan en los campos para comer los pastos que haya. Pero no, los pastores no se preocupan porque se juntan. Porque las ovejas, como dice la Escritura, conocen la voz de su pastor, de cada pastor. Cuando terminan de abrevar en las aguas o de comer los pastos, cada pastor da un silbido, una palabra o algo, y cada oveja, increíblemente cada oveja, sigue a su respectivo pastor. Pero en ese año 2017 algo interesante pasó. Los pastores se descuidaron, estaban desayunando, dicen los diarios, y sucedió que una sola oveja, diga usted, una sola oveja salió corriendo hacia un acantilado que había ahí cerca. Lo sorprendente es que las ovejas restantes comenzaron a seguirla y comenzaron a caer detrás de esa al acantilado. 1.500 ovejas cayeron por ese acantilado. Las primeras 400 murieron porque era un acantilado muy pero muy alto. Las otras sobrevivieron, ¿por qué? Porque caían sobre las otras y en cierta manera amortiguaban el golpe. Y me preguntaba, ¿cómo puede ser que una sola oveja llevara a la muerte a todas las demás? Y vamos a tener la respuesta a través de este mensaje. En el Salmo 23, que leyó nuestro hermano Esteban hoy, el Salmo 23 tan conocido, y lamentablemente solemos leerlo cuando hay un funeral, cuando hay un sepelio, ¿verdad? Pero qué bueno de tanto en tanto poder refrescarlo, poder darnos cuenta que no está hablando de cualquiera, sino que está hablando de nosotros. Este Salmo 23 dice en el nombre de Jesús lo siguiente: Jehová es mi pastor, dígalo usted, nada me faltará. Dígalo, nada me va a faltar. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Puede ocupar su lugar y al sentarse pregúntele o dígale al que tiene a su lado, nada te va a faltar. Si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Y una de las cosas que podemos preguntarnos es, ¿por qué Dios eligió a través de toda la Biblia a su pueblo, a nosotros como ovejas? ¿Por qué? Me preguntaba, ¿por qué no eligió un león, que es el rey de la selva? ¿Por qué no un tigre o un águila? Sino ovejas, los animales más tontos que pueda haber. Y lo vamos a ver a través de las características. ¿Cómo es posible que Dios haya elegido a la oveja como los que representan aquí en la tierra, como sus hijos? Amén. A través de este salmo, pero también una y otra vez en los evangelios, a través de la carta del apóstol Pablo, de Pedro, nos representa a nosotros como ovejas del Señor. En Marcos capítulo 6, verso 34 dice, Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellas. Y a continuación dice el por qué tuvo compasión de ellas. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo importante es que Jesús se da cuenta de aquellas ovejas que están perdidas. Y cuando hablemos a través de este mensaje, no estamos hablando de los animales, sino que Dios está hablando de nosotros. El salmista David, quien compuso este salmo, este hermoso Salmo 23, él se consideraba una oveja y sabía que tenía sobre él el pastor de los pastores, el que lo confortaría, el que lo guiaría en todo momento, aún en los momentos más difíciles de su vida. Algunas características de las ovejas.
Las ovejas no tienen sentido de orientación, por eso necesitan un pastor que las pueda guiar. Así Jesús, en el texto que hemos leído, dijo que las multitudes estaban como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. La enseñanza tiene que ver con darles dirección, con que esas multitudes pudieran encontrarse con el pastor de pastores y poder encontrar sentido a su vida. Las ovejas están indefensas, no tienen con qué defenderse, no tienen cuernos, no tienen garras, no tienen dientes filosos para poder defenderse, nada, son muy sencillas. Las ovejas son emocionales, pero no las emociones que tenemos nosotros los seres humanos, sino que emocionales en el sentido que saben reconocer la voz de su respectivo pastor. Las ovejas no son animales de carga. Están el burro, el asno, el caballo y tantos otros que podemos encontrar allí en el oriente, el camello. Sin embargo, las ovejas no son animales de carga. Las ovejas se conforman con poco. Tal vez cerca de ellos tienen mucho más para ellas, pero se conforman con muy poco. Las ovejas son valiosas por su carne, por su piel, también por su leche. Las ovejas son inocentes, como decíamos. Y por último, las ovejas no se cuidan por sí mismas cuando están heridas. Estas son algunas de las características que el salmista David, siendo de muy jovencito pastor de ovejas, las conocía muy bien. Y él siempre se sintió una oveja de Dios, una oveja del Señor. Y sabía por experiencia propia los cuidados que había tenido en todo momento de parte de Dios. Las ovejas y los seres humanos nos parecemos. Siguen a la mayoría muchas veces, aunque estén errados, como no nos preocupamos por averiguar, por indagar, seguimos donde va la corriente del mundo. Allí donde van todos, allí vamos nosotros. Son orgullosas, son tercas. Digan amén los tercos. Epa, ¿qué pasó? Los cabezaduras, como diríamos, ¿verdad? Y creen que en otros lugares hay mejores pastos. No nos conformamos, creemos que el matrimonio de aquel es mejor que el nuestro. Creemos que los hijos del otro son mejores que los nuestros. Creemos que esta iglesia no es tan buena, siempre estamos mirando a lo que está pasando en los demás y no damos gracias por lo que hemos recibido hasta ahora. Así todo, Jesús nos elige, Jesús nos ama, Jesús nos llama a cada uno de nosotros por su nombre, nos hace suyos y se deleita en cuidarnos. Para Jesús no es una carga. Dios no se siente cargado de poder a nosotros pastorearnos, de darnos su palabra, de responder a nuestras oraciones o aún decir, esperá, todavía no es el tiempo. Dios como pastor provee 4 cosas para sus ovejas. Provee todo, diga usted todo. Provee sustento, provee dirección y también protección. Comienza este salmo en el verso 1 diciendo, el Señor es mi pastor. No es cualquier pastor, no es otro pastor, dice, es mi pastor. Es algo personal. El salmista David lo hace propio, es mío y yo de él. Hay una reciprocidad entre ambos. Hay un ida y vuelta. Dios es activo. Dios viene a tu vida para que nosotros también vayamos a su vida. Porque Él es el que nos da verdadera vida. El Señor nos guía con su Espíritu. Obra en nosotros y en nosotros tenemos, y en cada uno de nosotros tenemos garantizado su cuidado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él cuida de nosotros. Pero habiendo pastos verdes, algunas ovejas, como sucedía en aquel tiempo y siguen sucediendo, están en busca de otros pastos, que muchas veces la envenenan, porque los pastores en aquel tiempo, como hoy, saben que hay plantas dañinas, que pueden llegar a enfermar gravemente, incluso a morir. Hay quienes dicen, el Señor es mi pastor, pero nunca se ponen bajo su cuidado y dirección. Creen que solo con decir, el Señor es mi pastor, ya está. Pero si hay desobediencia en las ovejas, no estamos siendo pastoreadas por el pastor. Dios necesita que sepamos que si vamos a decirle que Él es nuestro pastor, que Él va a cuidar de nosotros, que Él nos va a guiar, que nos va a acompañar por el valle de sombra de muerte, tenemos la plena seguridad que lo hacemos porque estamos en obediencia a Dios, porque estamos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Alabado sea el Señor. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 habló de Él como pastor y habló de las ovejas. Y lo leo de la versión en lenguaje sencillo. Dijo Jesús,
Ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltándose la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Y ellas, dice, reconocen su voz. Fíjese qué interesante. Los pastores reconocen la voz de sus ovejas. El balido que puedan dar las ovejas, el Señor lo conoce. Cada dolor, cada quebranto de nosotros como oveja del Señor es conocido por Dios. Cada necesidad, cada angustia, cada lágrima derramada, Dios lo conoce perfectamente. Dice, luego el pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, Él va adelante. Las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Y en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Sin embargo, como decíamos, hay muchos que dicen, el Señor es mi pastor, pero viven en desobediencia, viven lejos de los planes de Dios. Es más, ignoran completamente las Escrituras. Sin embargo, ellos creen que Dios es su pastor. Hay cristianos a medias que quieren vivir en los dos reinos, en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Un pie en el reino de la luz, un pie en el reino de las tinieblas. Es imposible. Usted y yo tenemos que decidir en qué reino vamos a vivir. ¿A quién vamos a servir? Si vamos a servir a Dios o vamos a servir al diablo. No podemos estar pisando ambos reinos. Jesús nos dice claramente a través de las Escrituras, o somos o no somos. Decirle al que tenés al lado, ¿sos o no sos? ¿Sos oveja del Señor o sos un cabro rebelde? Vieron que el Señor dijo que a sus hijos los compara como ovejas, pero también hay quienes están dentro del redil, pero son cabras. Y cuando llegue el tiempo del fin, Dios va a separar las ovejas de las cabras. Porque las cabras sí tienen mal carácter, empiezan a los topetazos, los cuernazos, no son como las ovejas, no son tranquilas como las ovejas. Amén. Alabado sea el Señor. El mismo Señor Jesucristo advirtió que vendrían muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos aquello, hicimos lo otro. Pero el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por eso nuestro corazón en esta mañana debe volverse 100% al Señor. No podemos entregarle una parte de Él, tenemos que entregarnos completamente al Señor. Dice claramente, como el título del mensaje, al inicio nomás de este salmo, nada me faltará. Y no está hablando de bienes económicos, que sí los puede hacer, pero más que nada la Biblia nos refiere siempre y nos lleva a apuntar a los bienes espirituales. Porque son los bienes espirituales los que enriquecen nuestra vida, los que también traen prosperidad económica, los que traen también descanso emocional para cada uno de nosotros. En una oportunidad, dicen los evangelios, que se acercó un joven rico y le preguntó al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el joven rico, el Señor Jesús le dijo, tiene que cumplir los mandamientos. No tener otros dioses, no codiciar, no esto, lo otro, le mencionó todos los mandamientos. Y él se enorgulleció de sí mismo y dijo, todo eso lo he guardado de mi juventud. Y dice que era un joven muy rico, tenía muchas riquezas. Entonces Jesús, para probar su corazón, le dijo, bueno, listo, perfecto, andá, vendé todo lo que tenés y vení y seguime. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que este joven se fue triste. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba diciendo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, sino en los próximos versículos dice que aquellos que pongan su confianza en las riquezas, esas riquezas, al estar en el primer lugar en su corazón, van a impedir que entre a donde deberían entrar. Algunos dicen, no, los ricos no van a ser salvos. No, eso no es cierto, es mentira. Sino aquel que pone su confianza en aquellas cosas que no es Dios. Entonces la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes, ¿dónde está puesta su confianza? ¿Está puesta su confianza en usted que es joven? ¿Está puesta su confianza en que tiene una profesión o un diploma? ¿Está puesta su confianza en que está ganando un buen sueldo en este tiempo? ¿Dónde está puesta su confianza? Los invito a poner en esta mañana toda nuestra confianza en el Señor. Alabado sea Dios.
Pero nosotros, aún en medio de dificultades, podemos decir, nada me faltará. No me faltará cuidado, ni tampoco dirección y propósito de parte de mi dueño. El verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es por eso que el Salmo 4, al terminar este salmo, este hermoso Salmo 4, en el verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque tomé unas pastillas de Ribotril, porque tomé un Tafirol. No, ¿por qué? Dígalo fuerte. Alabado sea el Señor. Porque el Señor nos hace vivir confiados. Las ovejas necesitan descansar. ¿Cuántos de ustedes necesitan descansar? ¿Sí o no? No podemos. A veces hay quienes se preocupan porque no pueden dormir, saben que tienen muchas cosas al otro día y saben que si no dormimos, al otro día vamos a estar de mal humor, nos va a doler la cabeza, vamos a estar bostezando, contagiando a otros. Por eso necesitamos descansar. Y como ovejas necesitamos descansar. Las ovejas necesitan 4 cosas necesarias para poder descansar. Diga usted 4 cosas para descansar. La primera de ellas, para que una oveja pueda descansar, necesita estar libres de temor. Si la oveja presiente que algo está a su alrededor, alguna fiera o algo, no va a descansar. Lo segundo, descansan si no tienen fricciones con otras ovejas. Si ahí están medio empujándose y hay diferencias, las ovejas no pueden descansar. Si hay enojos, si hay roces en el matrimonio, si hay roces de los hijos para con los padres o de los padres para con los hijos, si hay roces o fricciones para con los suegros o la nuera o el yerno o quien sea, no vamos. Si hay roces o fricciones entre hermanos en la iglesia, no vamos a poder descansar, no vamos a poder alcanzar el descanso que Dios nos ha prometido. También las ovejas no descansan si tienen hambre. ¿Cuántos se apuntan para eso? Cuando empieza uno de los viajes que hice a Estados Unidos a una convención, un querido obispo, Eduardo Pacheco, decía, le pregunté, ¿tiene hambre? Sí, ya tengo hincada la lombriz y me está mordiendo hace rato. Y estaba hablando precisamente de que tenía hambre. El hambre también, cuando la oveja tiene hambre, no puede descansar. Y la cuarta, las ovejas no descansan porque cuando están atormentadas de moscas o parásitos. Digan ustedes, moscas o parásitos. Si hay moscas a su alrededor, vieron que ahora no estamos quejando de los mosquitos, pero las moscas son también molestas. Pero vamos a ver más detenidamente, un poquito más adelante, el porqué de la importancia de las moscas y de los parásitos en las ovejas. Las ovejas de buen carácter, ¿sí? ¿Cuántos tienen buen carácter acá? Han estudiado el comportamiento, esto no lo inventé yo, han estudiado el comportamiento de las ovejas. ¿Cuántos tienen buen carácter? 1, 2, 2,5. Dígalo por fe, aunque sea. El Señor en esta mañana me va a cambiar el carácter. Alabado sea el Señor. Las ovejas de buen carácter, se ha comprobado, son aquellas que están satisfechas. Son aquellas que están quietas, aquellas que están reposadas, que no están pensando, comiéndose las uñas, ay, lo que voy a hacer mañana, me falta aquello, uy, dentro de un mes. Cuando el Señor dice, si no sabes lo que va a pasar mañana, preocupate por el día de hoy. No te afanes, no estés ansioso ni te preocupes por lo que va a pasar el mes que viene. Algunos se preocupan por lo que va a suceder el año que viene, tal vez venga el Señor y nos lleve con Él por toda la eternidad. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor en la bienaventuranza dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En el verso 2 dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Para el ser humano, como también para cualquier animal, necesita el agua para vivir. Diga usted, necesito agua para vivir. Sí o sí, necesitamos el agua para vivir. Y los médicos en los últimos tiempos están recomendando beber determinada cantidad de agua. Pero también les digo que está mal cuando nos pasamos de esa medida. Cuando ya tomamos demasiada cantidad de agua, nos puede afectar. Nos damos cuenta inmediatamente
que nos está faltando agua, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué nos pasa cuando tenemos que ir a beber agua? Tenemos sed. La sed es una alerta que tiene nuestro cuerpo para decir, mirá, toma agua porque si no tomas agua, fuiste. Y los animales les sucede lo mismo. Pero en este salmo se está refiriendo también a que el animal, la oveja, tiene que ir, alabado sea el Señor, a beber agua. Pero no de cualquier agua. No, usted y yo no podemos tomar cualquier agua. A veces nos ha pasado abrir la canilla y querer hacer unos mates y tenía un gusto porque le ponen cloro o remedios o cosas, pero no hay nada como el agua de las montañas, el agua de manantial, esa agua fresca, cristalina, sin aditivos, alabado sea el Señor, que calma nuestra sed. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, ¿qué dijo? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Vuelvo a repetir, los que creyesen en Él. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. De un sándwich, de milanesa con papa frita, de un guiso. No, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? A continuación, Jesús dice, porque ellos serán saciados. Es decir, en esta mañana Dios tiene la respuesta para tu vida. Dios no anda con vuelta como nosotros. Dios no anda de aquí para allá pensando, mirando. Dios quiere, ha venido, está con nosotros en esta mañana para tocar nuestros corazones, para cambiarnos, para restaurarnos, para sanarnos. Incluso si usted necesita un milagro, en esta mañana usted se lleva el milagro. Alabado sea el Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte ese aplauso. Pero, como estamos comparando las ovejas con los animales, también las ovejas bebían de cualquier agua. Tal vez más adelante, a unos 100 metros, había aguas refrescantes, limpias y cristalinas, pero si la oveja encontraba un charquito de agua sucia, no se iba a molestar e ir hasta el agua cristalina, transparente y fresca, sino iba a beber del charco. Y es por eso que las ovejas necesitan un pastor que las guíe, que les diga, no, sí, con la vara y correrla, ya vamos a hablar de la vara. Que las pueda orientar y llevarla no a beber agua que tal vez esté contaminada por parásitos, sino agua fresca y cristalina que le puede calmar, no solo calmar la sed, no solo algo momentáneo, sino que no le va a afectar en la salud de la oveja. Por eso Jeremías, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, recibe palabra de Dios y Dios dice, a través de Jeremías para todo el pueblo, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Diga usted, 2 males. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primer mal. El mal más grande es cuando dejamos a Dios. Cuando empezamos a escuchar en internet, en YouTube, en Spotify, y podemos mencionar un montón de cosas. Cuando lo dejamos a Dios, el primer mal. Porque dejamos la puerta abierta para a otros males mayores. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, esas cisternas rotas tienen que ver con cuando nosotros como hombres y mujeres vamos a buscar a calmar nuestra sed fuera de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mire, no hay mejor cosa para nosotros que ir a la fuente, ir al Creador. Dios nos conoce perfectamente. La Biblia nos dice a través del salmista David que Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Cada parte nos ha formado sin faltarnos nada. Y nos ha llamado del vientre de nuestra madre para poder estar delante de su presencia y servirle. Amén. Sin embargo, muchas veces tomamos la decisión equivocada. Nos vamos escuchando otras voces, pudiendo beber el agua de vida. Preguntarle al que tenés al lado, ¿de dónde vas a beber? ¿De qué aguas vas a beber a partir de este día? El verso 3 dice, confortará mi alma. Dígale usted, confortará mi alma. Y vaya que en los últimos días tal vez haya quienes tengan una gran urgencia de que su alma sea confortada.
David sabía lo que era sentirse sin esperanza y sin fuerza. ¿Quién no ha perdido? ¿A quién no nos ha pasado perder la esperanza? Listo, se fue. Perdí la oportunidad. ¿Quién no ha perdido en algún momento su fuerza? Aunque tal vez físicamente era fuerte, pero estoy hablando de otra fuerza, una fuerza emocional, una fuerza espiritual. David se sintió así, y cuántas veces usted y yo podemos también sentirnos de esa manera. En hebreo, ese confortará mi alma significa restaurará el ánimo. Alabado sea el Señor. O también me dará nuevas fuerzas. Dios ha venido en esta mañana para darnos nueva fuerza, para guiarnos y darnos nueva dirección, para que a partir de ahora, a partir de este domingo, cuando vaya a tomar decisiones, sean decisiones conforme a lo que Dios le dice en su palabra. Ya basta de beber aguas en charcos que nos enferman. Ya basta de estar buscando novedades en internet, en YouTube y donde sea, que afectan espiritualmente nuestra vida, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, aún también nuestra economía. Por eso el Salmo 42 dijo el salmista David, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? David le preguntaba a su alma, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Y la respuesta es, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alabado sea el Señor. Cuando habla de una oveja abatida, ¿usted sabe a qué se refiere? ¿Qué significa la palabra abatido? La palabra abatido tiene que ver con desanimado, afligido, que no tiene fuerza para levantarse. Las ovejas les sucede eso, se abaten. ¿Pero por qué causa? La oveja abatida es la que está buscando un lugar cómodo. Diga usted, está buscando un lugar cómodo. ¿Y qué hace? Busca una pequeña hondonada, una forma cóncava en el terreno, y allí se echa para descansar, porque es de la forma que le viene bien a su cuerpo y se acomoda. Y se echa a descansar y se duerme. Pero pasan algunas horas y lo que sucede es algo interesante. La lana, la carne y la grasa que puede tener en su cuerpo se depositan de este lado, justamente del lado donde está la tierra, o el espacio donde se ha acostado. Y cuando la oveja se quiere levantar, tiene todo el peso de este lado y no puede sola. No puede sola, necesita la ayuda. Y ustedes y yo hoy hemos venido al mejor lugar, porque si estamos abatidos, si estamos necesitando de Dios, está en este lugar el que nos puede levantar, el que nos puede socorrer, el que nos puede libertar. Alabado sea el Señor. Nada me faltará, nada. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Esa palabra senda de justicia significa caminos rectos o fáciles de seguir. Por eso Jesús dijo, quítense todo el yugo que están llevando, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted y yo vamos caminando con Dios y Dios camina con nosotros, es mucho más fácil las cosas. Aún las pérdidas, aún los problemas, cuando está Dios de nuestro lado y nosotros estamos del lado de Dios, todo es mucho más fácil. Y dice, por amor de su nombre. El nombre, a través de todo el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, y lo mismo en el Nuevo Testamento, el nombre de Dios era importante. Porque ese nombre estaba representando a alguien. Estaba representando la fama o la reputación de ese pastor. Si un pastor en aquel tiempo era negligente con el cuidado de sus ovejas, si sus ovejas morían, no iba a poder conseguir trabajo de pastor. Pero Dios se refiere a alguien que es responsable, alguien que tiene el poder para sustentarnos, para guiarnos y para darnos la protección que ustedes necesitamos. Por eso podemos decir en esta mañana y cada día de nuestra vida, nada me faltará. Amén. Alabado sea el Señor. Como las ovejas son animales de hábito, cuando preparé este mensaje, claro, sí, nosotros también. ¿Sí? Nos acostumbramos a algo y nos cuesta salir de eso que ya tal vez por días o meses o años estamos haciendo. Si las dejan solas, ellas van a pasar siempre por el mismo lugar, Tal vez tengan pasto por allá, pero como se acostumbraron, y lo que hacen es dejar un surco. Por eso el Proverbio 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando usted y yo transitamos la vida cristiana, debemos examinar nuestro caminar, si estamos caminando con Dios,
si hay cosas que están afectando nuestra vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, el Señor sigue siendo nuestro camino, nuestra verdad, el Dios de justicia. Y así dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Diga usted, Dios estará conmigo. Golpéese el pecho y diga, Dios estará conmigo. Siéntase orgulloso espiritualmente, siéntase feliz de que Dios está con usted. Las ovejas son guiadas hacia prados verdes. Cuando los ganados, como el caso de las ovejas, son trasladados, eso se llama trashumancia. Cuando termina el verano, las ovejas son llevadas a otro lugar de pastos. Cuando termina el invierno, nuevamente son llevadas por largos caminos. Y según estuve buscando, entre Jerusalén, entre la ciudad de Jerusalén y Jericó, hay un lugar por donde llevaban los rebaños que los iban cambiando de pasturas, según era invierno o verano, y los llevaban por ese lugar. Que ese lugar se conoce el Valle de la Sombra de Muerte. Y es un lugar donde las ovejas tenían que pasar con su pastor, un lugar muy difícil, donde a ambos lados tenían como una pared montañosa que llegaba en algunos lugares, llegaba hasta 500 metros, 5 cuadras de alto, donde había rocas y por ahí tenían que pasar. Pero el pastor sabía que si sus ovejas se quedaban cómodas, iban a morir de hambre. Por lo tanto, tenían que tomarse todo el esfuerzo de hacer pasar todo su rebaño para llevarlo a buenos pastos. Y lo interesante, cuando habla de sombra de muerte, lo tenían que hacer o la mañana bien temprano o a la tardecita, ya cuando estaba oscureciendo. ¿Por qué? Porque durante el día el sol era sofocante. El calor que hacía era tan abrasador que encima, imagínense, las ovejas con toda la lana iban a morir en el camino. Y el pastor inteligente sabe cuando ustedes y yo tenemos necesidades, cuánto estamos agobiados por las cargas, cuánto algo, una situación, una enfermedad o algo nos está sofocando. Sin embargo, en ese valle de sombra de muerte, Dios nos ayuda a pasar seguro. Porque Dios tiene una meta para tu vida y para la mía. Y quiere de todas maneras, siempre con su ayuda, que lleguemos a ella. Amén. Alabado sea el Señor. Y las ovejas son guiadas hacia verdes pastos a través de la montaña. Cambian el lugar de pasturas. Debían hacerlo, como dijimos, a pesar de a veces la sombra. Y cuando a la mañana muy temprano, ya de por sí, por ser ese lugar con paredes muy altas de montaña, como un desfiladero, ya de por sí durante el día había oscuridad, pero por el calor, como dijimos, lo debían de hacer a la mañana o a la tardecita, y eso estaba más oscuro. Y cuando más oscuro, ustedes saben que ahora andan los motochorros. Bueno, ahora andan los motochorros, andan de día, no tienen problema. Pero en aquel tiempo, la oscuridad era peligro de los asaltantes o de las fieras que salían, por supuesto, a comer. Entonces nos damos cuenta que también en nuestra vida hay situaciones muchas veces de peligro. Hay situaciones por las cuales pasamos una crisis que nos lleva tal vez a perder la fe o que nuestra fe se debilite. Pero es ahí donde este salmo adquiere mayor importancia, al darnos cuenta que Dios está siempre presente con nosotros, o en la medida que usted y yo querramos que Dios esté presente con nosotros, y nos va a guiar por ese valle de sombra de muerte hasta encontrar la salida. Amén. Alabado sea el Señor. Y el Señor te dice, estarás conmigo en toda circunstancia, en toda prueba oscura. Estará contigo en la desilusión, en la enfermedad y también en la angustia. Dice, aunque ande en valle de sombra. No dice, aunque me muera, aunque me detenga, aunque ande. Andar significa estar en movimiento. Y Dios lo que te está pidiendo en esta mañana, ponete en marcha. A mover el esqueleto, como dijo alguien. A hacer y servir al Señor con todo el corazón. El verso 4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era muy importante, era un pedazo de madera, que en algunos casos podía tener como una bocha, por así decirlo. Buscaban una rama especial, que en el extremo tenía como una bocha. Y dicen en los libros de usos y costumbres, que algunos les clavaban unos tipos de clavo en la punta para defender a sus ovejas de los animales, de cualquier fiera que se las quería devorar. Y de esta manera la vara servía para, ¿qué? Para disciplinar.
a las ovejas rebeldes, a la desobediencia. Pero también servía para contarlas. Cuando volvían al redil, con la vara iban contando. 1, 2, 3. Pero también algo muy interesante que encontré. También la vara servía para examinar. Cuando el pastor veía que alguna ovejita parecía que estaba media enfermita, lo que hacía era, con su vara separaba la lana y comenzaba a mirar si no tenía garrapatas o sarna o algo que estaba afectando su salud. Por eso, el salmista en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios. Es decir, paso bajo tu vara para que me examines. Sigue diciendo, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sí, el salmista David no tenía problema en decirle a Dios, Señor, mira mi corazón, decime, porque tal vez no me estoy dando cuenta si hay algo que tengo que quitar de él. Amén, eso es lo que le decía el salmista David. Y por otra parte tenía el cayado, que es ese bastón que tiene como un gancho en la punta, que suelen usar los papas. Bueno, ese es el cayado del pastor. Y servía para varias cosas. A veces los corderitos quedaban apartados y con ese gancho los traía a su madre para que sigan mamando. Las ovejas rebeldes que trataban de alejarse, con ese bastón, con ese gancho, con ese cayado, los atraía. Pero también, a veces las ovejas eran tan desobedientes que podían caer en alguna fisura, en alguna grieta o en algún pozo, y ese gancho servía para engancharlas y rescatarlas. Diga usted rescatarlas. Alabado sea el Señor. El Señor ha venido en esta mañana a rescatarnos. El verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando decimos, algunos sirven la comida, poner los aderezos, ¿a qué se refiere? El aceite, la sal, vinagre, mostaza o cosas por el estilo, ¿verdad? Son los aderezos o condimentos. Pero cuando pensamos en Dios es mucho más que eso. Este mismo versículo de la Biblia en lenguaje sencillo dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. ¿Por qué dice esto? Porque a veces ustedes y yo, es natural y humano que cuando alguien tiene algo con nosotros, nos ofende, se burla, nos menosprecia, nos tiene envidia o celos, es muy seguro que empecemos a mirar a la persona que nos está afectando y de esa manera dejemos de mirar a Jesús. El diablo usa muchas veces a las personas para que desviemos nuestra atención de la mirada del Señor. Y Dios nos dice, mira, si tienen envidia, si te hacen la vida imposible, quédate tranquilo, disfrutá de este banquete que te estoy preparando. Y imagínense, aquel que a ustedes o a mí nos odia, no nos puede ver, y sin embargo cuando nos ve, a pesar de que a veces nos hacen daño, que van a un curandero para destruir nuestra vida, esto, lo otro, pero nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, sabemos que todas esas cosas nos sirven, que solamente tenemos la protección de Dios, que es lo más seguro para nuestra vida, entonces todavía se muerden, porque más bronca le da porque usted y yo seguimos felices, porque estamos confiados en el pastor de pastores. Y terminando el verso 5, y hoy vamos a hacer esto, dice, unges mi cabeza con aceite. Y acá viene el tema de las moscas y los parásitos. En verano, las ovejas sufren muchísimo por las moscas y como dijimos, les es imposible descansar. Se quedan de pie, cuando no pueden descansar, empiezan a patear el suelo con las patas y empiezan a sacudir la cabeza porque les molesta las moscas. Las moscas lo que hacen, no pueden poner sus huevos en ningún lugar de la oveja, salvo donde, en el hocico, en la nariz, porque es el lugar húmedo y el lugar donde pueden depositar los huevitos. Esas moscas de las ovejas ponen sus huevitos en la nariz y comienzan las larvas a penetrar por la... Imagínense esto, hermanos. Esos gusanitos empiezan a meterse por la nariz y van hacia adentro. Imagínense muchos de estos gusanos adentro de la oveja. Nos dicen los que conocen las ovejas que cuando les pasa esto, la oveja se empieza a volver como loca y empieza a darse la cabeza contra las piedras y esto termina lastimándola y en muchos casos
si no llega el auxilio del pastor, llegan a morirse por la desesperación. Y es para eso un remedio antiguo que tenían en el oriente y tienen todavía, es el aceite de oliva, y que en algunos casos se mezclaba con algo de ceniza. Y se la ungía, se le derramaba por la cabeza porque era una unción, era una frescura, era un alivio, pero también era un medicamento en contra de las moscas y contra de los parásitos. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué cosas está afectando tu mente? ¿Qué cosas está afectando tus pensamientos? ¿Por qué has desviado la atención de aquel que tiene un propósito maravilloso para tu vida y te estás distrayendo con aquellos gusanitos o moscas que están volando alrededor tuyo? ¿Por qué pones tu atención en cosas pequeñas cuando Dios tiene cosas grandes para tu vida? Hace muchos años alguien dijo, no, usted y yo no podemos evitar que los pájaros anden dando vuelta alrededor de nuestra cabeza. No lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. Y hoy vamos a quitar un montón de nidos que se han asentado. No solamente han volado, sino han asentado sobre nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que tengamos una renovación. Por eso Filipenses, capítulo 4, el apóstol Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensá. No pensemos en lo que hacen los demás, no pensemos en las cosas negativas, pensemos y concentremos en todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo que en todo lo que es de buen nombre. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera el Salmo nos dice que nuestra copa va a estar rebosando. ¿Qué significa? Que nuestra copa va a estar rebosando. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor, horas antes de ser entregado, orando en el huerto de Getsemaní, oró a su Padre y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Esa copa representa la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, un plan, un propósito para ustedes y para mí. A veces el diablo se ocupa en tratar de desviarnos del plan de Dios y trae con eso las consecuencias. Por eso no hay nada mejor que Dios en esta mañana llene nuestra copa. Es decir, que su presencia dirija o vuelva a darle dirección a la voluntad que un día el Señor trajo a nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, la Biblia en lenguaje sencillo, y ya voy a terminar, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y perfecto. Y el último verso, el verso 6, ya hasta el verso 5 habló del presente, habló de las circunstancias presentes, pero en el verso 6 el salmista David nos ayuda a apuntar hacia adelante, hacia lo que vendrá y sobre todo hacia la vida eterna. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Diga usted, me seguirán. ¿Cuánto? Todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Me seguirán significa que van detrás de mí. Significa que yo voy delante con la compañía del Señor, pero el amor y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Exactamente lo que dice en Marcos capítulo 16, cuando Jesús antes de ascender a los cielos le da la misión a la iglesia y le dice, estas señales seguirán a los que creen. Las señales nunca van a ir delante de ustedes y de mí. Ustedes y yo somos los productores de señales, los milagros, las maravillas, las vidas transformadas, restauradas, sanadas. Los milagros vienen cuando primero actuamos con fe, porque sabemos que estamos respaldados por la palabra de Dios. Sabemos que las señales seguirán a los que creen. Alabado sea el Señor. Y termino con esto. ¿Por qué David confiaba en la fidelidad de Dios? Por las promesas de bendecir a los que andaban por su senda de justicia. El salmista esperaba disfrutar toda su vida en la presencia del Señor. Todos los días o por largos días significa la vida eterna que un día se ha de manifestar. Todo el cuidado,
todo el trabajo, toda la vigilancia, toda la pericia, todo el interés, todo el sacrificio nacen pura y exclusivamente del amor de Dios. El amor de aquel que ama con todo su corazón a las ovejas. Este salmo empezó con una expresión orgullosa y alegre diciendo: el Señor es mi pastor. Y termina con una afirmación positiva: en la casa del Señor viviré por largos días. Los invito a ponerse de pie. Hace 2000 años atrás, el pastor de los pastores, el que dio su vida por las ovejas, las buenas y no las buenas, dio su vida por todos. Él les dijo en aquel entonces y nos dice a nosotros en esta mañana: vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La Biblia en lenguaje sencillo me gustó porque ese versículo dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Descansar de qué? Descansar de un Dios inferior, un Dios con minúscula, porque usted podrá encontrar en esta mañana y cada día al Dios vivo y verdadero. Descansar de hacerlo a su manera, porque el Señor es su pastor. Descansar de deseos interminables, porque Dios le dice que nada le faltará. Descansar de las preocupaciones, porque Él ha prometido darle descanso. Descansar de la incertidumbre, porque Él va a guiar sus pasos. Descansar de la desesperanza, porque Él confortará su alma. Descansar de la culpa. ¿Por qué? Porque Él nos guía siempre por caminos rectos. Descansar de la soledad, porque Él está conmigo. Hay una alabanza que escuché esta semana y que queremos terminar con esa alabanza para hacer el llamamiento aquí al altar. Y dice esta alabanza: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré.